benvinguts. Gravem la sessió perquè hi ha hagut empreses que no poden assistir i els hem dit que els hi passarem la gravació de la jornada perquè la puguin veure quan els sigui possible. Com deia, sigueu tots molt benvinguts i benvingudes. Esperem i desitgem que tots estigueu bé i sants i, com deia al principi, a la confiança de reprendre aquesta presencialitat tant d'hora en sigui possible. Molt bé, la jornada d'avui, i si us sembla ja compartiré la pantalla, tenim una presentació que hem fet en Canva. Un momentet. Confirmes, Aleix? Confirmo, es veu perfecte. Perfecte, molt bé. Doncs, un moment que trec aquesta imatge. Vale, ara ho tenim. Com deia, és una presentació de la jornada que fa el Cluster Food Service. S'estructura bàsicament en dos blocs. Un primer bloc en el que explicarem quines són el calendari d'activitats d'aquest 2022, quins serveis hem presentat per aquest 2022 pels associats, per nosaltres, i després el Food Innovation Hub, que és un nou projecte que ens fa molta il·lusió i que creiem que li podem treure molt de rèdit. En una segona part, en un segon bloc, tindrem una explicació de les convocatòries d'ahir per part de dues empreses, una la consultora Aiming, que és una experta en aquest tipus de convocatòries, que sortiran en breu, i un cas d'èxit que ens explicarà el clúster basc Gaia, és un dels clústers més potents a nivell nacional i europeu, especialitzat en temes tecnològics i amb els que estem establint diversos ponts de col·laboració i creiem que poden aportar casos d'èxit molt interessants. Dit això, passo a explicar la primera part del bloc, que és la del calendari d'activitats, serveis i Food Innovation Hub. Molt bé. Un petit resum, perquè anirem tocant tots aquests punts. Estem gairebé ja amb els 95 associats, tenim 34 activitats programades, que si fem una mitjana estem parlant de 3 quasi gairebé per mes. Tenim uns serveis per vosaltres, uns serveis que són exclusius pels associats del clúster i que volem que aprofiteu. Ara mateix tenim 9 projectes en curs, que creiem que són molt potents i d'impacte. I finalment, aquesta nova singladura, que és el Food Innovation Hub, que, com dic, veureu que hi ha molt de recorregut i possibilitats. Punt per punt. Aquí tenim el mapeig del clúster, el mapeig de la nostra cadena de valor. Estem ja 95 associats i camí del 100. Creiem que en menys de 5-6 mesos estarem ja amb el 100. Això dona un ecosistema de molta rellevància. Jo sempre faig la comparativa amb el que seria un cotxe, que pot anar a una velocitat molt ràpida per l'autopista i dependrà de nosaltres i del que puguem, diguéssim, col·laborar, aportar i tirar endavant projectes o activitats o col·laboracions, les que siguin. Molt bé. Les activitats hem volgut categoritzar-les, classificar-les en el que serien 7 tipus perquè sigui més entenedor per tots vosaltres. Tenim pensat fer uns tallers i uns tours d'innovació. En concret, hem dit que farem 6, com veureu després, en el que seria el calendari d'activitats. Al cap de l'any farem 3 esdeveniments Premium. Ja de tots és conegut el tema de la immersió estratègica. Farem també un Innovation Day, en aquest cas seria un Food Hub Innovation Day. Després també ho veurem en el que seria el calendari, però són esdeveniments que considerem que no us ho podeu perdre, perquè són esdeveniments de molta col·laboració i possibilitats. Després farem 2 jornades exclusives per restauradors. Conscients del que està passant en el sector, considerem que a nivell sectorial hem de fer aquests punts de trobada en els que establim plans de ruta pel 2022 i 2023. Tenim també 14 jornades de presentacions i formacions. Vull dir que seran formacions certificades, no certificades, específiques de comercial, de sostenibilitat, de plans de negoci, etc. I diferents presentacions, com ara, per exemple, la que estem fent avui mateix. Com tot exercici, com tota entitat, empresa, organització, sempre hi ha una assemblea i aprofitarem també per fer uns grups de treball. Aquest any en l'assemblea hi ha renovació de junta directiva i farem també algun canvi a nivell d'assemblea extraordinària. Tenim pensats també
3 jornades de nutrició i hem afegit ciència i salut. Abans era nutrició i salut. Considerem també que la comunitat científica ha de ser-hi i ha de refrendar tot el que expliquem aquí. I finalment, plantegem 3 missions internacionals. Volem obrir la porta de tot el que és l'ecosistema clúster, com ja veníem fent fins ara, però d'una forma més palmària a portes europees. Bé, ja veient això en detall, i si voleu us ho explico mes per mes, d'una forma ràpida, tot i que això ho tindreu i ho podreu mirar més detingudament, les activitats que plantegem, no només pel semestre, sinó per tot l'any. Penseu que la nostra forma, el nostre modus operandi és que fem una newsletter al mes, una newsletter on recollim tot el que s'ha fet en el clúster, els nous associats, les jornades o activitats que plantegem, i 15 a 20 dies abans de que es doni aquesta jornada enviem el que nosaltres diem una promo, una comunicació de màrqueting, en la que s'explica l'ordre del dia o en què consistirà aquesta activitat. En allà teniu un link i aquest link el que permet és enregistrar-vos i en aquest sentit rebre el que seria, si és una jornada virtual, el link o si no, el detall de la convocatòria, sigui la que sigui. Per tant, fem aquest enviament mensual i després enviem poc abans, o 15 dies, 20 dies abans d'això. Què vull dir? Que o bé per les xarxes, a través de Twitter, LinkedIn o fins i tot Instagram, nosaltres el que anem fent és comunicant perquè vosaltres pugueu també bloquejar aquest dia. Es tracta d'un bloqueig i després ja rebreu el que són els detalls de la convocatòria. Molt bé. En el cas de gener, ja hem fet un primer seminari d'innovació oberta amb un projecte que estem amb 5 clústers alimentaris, que és el Food Starcat. Això va ser el dia 14. Avui, com és obvi, estem presentant aquesta jornada d'oportunitats pel 2022 i aquesta nova convocatòria d'ajuts de les AEIs. I seguint amb aquest projecte del Food Starcat, que és per incentivar el que és la col·laboració oberta entre empreses i també fer de pol d'atracció entre les startups més innovadores en el sector alimentari, estem fent diferents casos de startups que són molt disruptives, 5 concretament, per clúster. Aquí estan els clústers del carni porcí, està el clúster gourmet, està el clúster del packaging, està el clúster del vi al cava i està el clúster nostre, del food service. Aquest primer showcase que li diuen és el de la proteïna alternativa i serà el dia 28, és dir, demà. Molt bé, veurem que hi ha altres showcases aquí. A febrer tancarem aquest projecte que tenim, que hem vingut treballant durant l'exercici 2021, que és tot el tema de valor compartit i per poder arribar a ser certificat com B Corp. Tenim uns finalistes, uns finishers, que posaran en evidència tot el que s'ha vingut arribant amb aquest projecte que ens sembla molt interessant i que està especialment focalitzat en el tema de la sostenibilitat. Seguint amb les formacions que comentàvem, plantegem una primera formació de productivitat per venedors, B2B, que farem en companyia del clúster d'energia i del packaging. Hi haurà un segon cas de startups, en aquest cas de gourmet, que és el dia 18, i plantegem un primer tour i taller d'innovació en el que serien farines, pa i dolços. Segurament ho farem al Cereal d'Europastry, tenim places limitades, però és per subsector i en aquest cas ataquem el tema de farines. En el març hi hauria el cas del nostre propi clúster, que és el de food service, en quant a startups, dins d'aquest projecte que hem dit, i una formació certificada en el que serien models de negoci sostenible. De tot això, evidentment, passarem més detall. Anirem de lo general a lo particular. I un tour virtual que estem plantejant, perquè ara és complicat i sobretot segons en quins països, un tour virtual internacional perquè anem a ecosistemes més avançats de restauració moderna organitzada i puguem de primera mà explicar per l'empresa que es tracti o l'organització que es tracti aquelles tendències que considerem rellevants. A l'abril tindrem el showcase del que seria el clúster del vi i el cava. A l'alimentària hem tancat en una sala la presentació del decàleg del Circular Pack, que és un projecte que estem fent amb diferents actors de la cadena de valor del clúster i en companyia d'una consultora, Inèdit. I creiem que les conclusions són prou rellevants. També hi haurà una taula rodona amb diferents empreses del sector. Portarem alguna startup molt potenta, algun unicorni fins i tot, i en aquest cas presentarà segurament el director adjunt de La Vanguardia la jornada, el qual creiem que pot ser una jornada molt d'impacte i que en podeu treure molt de profit i informació sobre tot el que s'ha arribat especialment en aquest projecte del Circular Pack.
Després farem aquesta jornada de restauració comercial organitzada amb els 50 restauradors més importants de Catalunya. Farem el showcase de startups del packaging i tenim previst anar a Nuga Food Tech a Colònia d'una forma agregada, diguéssim, amb que seria el clúster i alguns col·laboradors també d'altres clústers alimentaris. Al maig plantegem una formació certificada en el que són habilitats del venedor híbrid i plantegem també una jornada de nutrició, ciència i salut. Encara no hem centrat la temàtica, la tenim oberta, per tant, si algú de vosaltres vol plantejar temes, serà molt benvingut. Com deia, al maig també esperem poder fer presencialment el que seria el Food Innovation Day, el Food Happy Innovation Day, perdó, i una jornada, en aquest cas, de restauració de col·lectivitats, de tots els que treballen en hospitals, escoles, residències, etc. Al juny tindrem el tour i taller d'innovació en el cas dels làctics. Farem l'assemblea, com es fa sempre al juny. Volem plantejar també l'observatori de mercat i grups de treball. I volem plantejar una missió internacional d'aquelles 3 que us plantejàvem. El Food Valley, que és un clúster molt potent, alimentari, que està a Holanda, als Països Baixos, i creiem que podem arribar-nos a molta interacció. Com sabeu, Holanda està molt tancat i creiem que hem d'ajornar el més possible aquesta trobada, a part de preparar una bona agenda per vosaltres. El segon semestre, al juliol tenim una altra formació certificada, d'aquestes que fem també amb el clúster d'energia eficient i amb packaging, amb tècniques d'innovació. Participació també en aquest projecte que tenim, el Safe Smart Food, aquest projecte europeu en països com Lituània, Letònia i Àustria, una participació d'intercanvis, d'exchanges, que li diu el projecte, a la Fira Biofac, que és una fira d'aliments biològics, eco, etc., a Nuremberg. Està previst això. S'havia de fer al febrer, però la fira l'ha ajornat al juliol. També presentarem com estan els projectes que tenim en curs i quins són els nous reptes que s'han esdevingut. Passat l'estiu, passat l'agost, ens plantegem una altra jornada de nutrició i salut, d'aquelles que havíem plantejat en total, i un tour i taller d'innovació del sector carni i pesquer. Tenim un projecte obert, que és el del Valora Food, per valoritzar, diguéssim, excedents, reduir malbaratament, etc., aconseguir, en altres paraules, subproductes, i creiem que també pot ser interessant o molt interessant fer un taller d'innovació en el que és carni i pesquer. L'octubre farem la immersió estratègica. Hauria passat un any des d'aquesta que comentava al principi i també, evidentment, grups de treball. Val a dir que la immersió estratègica va ser valorada amb un 9,1 en tot el seu conjunt, el qual ens dona molt d'orgull perquè això és per vosaltres, ho fem perquè li podeu treure el màxim rendiment possible. I així intentarem fer-ho també. Formació per a la creació de models de negoci FoodTech. També faríem aquesta formació a l'octubre. Alguns mesos, com veieu, tenen 3, altres tenen 2, això va com va. És un calendari dinàmic, perquè se'ns van proposant coses i evidentment, plantegem això. Plantejar tancat amb dates a 12 mesos vista no és sempre fàcil, per això dic que poden haver canvis, per això hem d'estar vigilants amb el que són les newsletters i aquesta segona promo que deia al principi, que enviem quan queden pocs dies. Com deia, al novembre, un tour i taller d'innovació de nous ingredients i proteïnes alternatives i l'última jornada de nutrició, ciència i salut. Al desembre faríem un tour i taller del que seria innovació, postres, cafè i te. I finalment faríem el dinar de Nadal, que malauradament ja el teníem plantejat amb 120 empreses que no van poder fer allà a la Masia, a Cal Blai, aquest desembre. I que també ens farà molta il·lusió poder-lo fer i esperem que sigui així. Aquest seria el calendari d'activitats de l'any. En quant a serveis, cadascú dirà, igual que en el calendari d'activitats, escolta, jo puc anar a això, jo puc anar a l'altre, no cal que vingueu a tot. Nosaltres encantats que vingueu, però no sempre és possible. Per això volem fer aquesta presentació al gener, perquè ja aneu triant, fent la vostra tria i adaptant-lo a la vostra agenda. En quant a serveis, que sabeu que tenim plantejats 12 serveis que són gratuïts per vosaltres, que sou associats, i estan separats en 4 grans blocs, que serien el d'innovació, el de coneixement,
les subvencions purament dites i el cas del networking. En el cas d'innovació, ara veurem el hub d'innovació, és la següent part. Aquí volem que hi hagi molta cocreació, que participeu, que ens plantegeu coses, que hi hagi molt d'intercanvi. També estem tancant acords i convenis perquè podeu disposar d'eines, d'informes, de llicències en els diferents eixos. Eines i llicències que podeu aprofitar sempre que participeu dintre del clúster. Estem fent uns vídeos que són Who's d'innovació per donar a conèixer quines són les especialitats de cada empresa. Són vídeos curts, però que creiem que poden ser una eina de promoció vostra interna molt interessant i els farem per temàtiques. Els farem per digital, els farem per sostenibilitat, els farem per nutrició i salut, etc. Quant a coneixement, ja sabeu que l'any passat vam encarregar un observatori de mercat a NPD, volem seguir treballant amb aquest radar d'intel·ligència, de coneixement sectorial que us aporti l'anticipació de tot el que està passant perquè pugueu maniobrar amb suficient temps. Formacions, com deia, específiques per perfils i temàtiques. I després una plataforma on pugui haver aquest intercanvi de coneixement, una plataforma virtual perquè es puguin plantejar reptes, tot tipus de col·laboracions, fins i tot borsa de feina. Se'ns arriba també tant empreses que busquen personal, persones que s'ofereixen perquè estan en recerca, etc. Vull dir que volem crear aquest ecosistema d'intercanvi que jo crec que és molt ric. Quan a subvencions, nosaltres, com sabeu, tenim un radar potent, no només des del nostre clúster, sinó de tot el que seria el programa Catalunya Clústers i altres clústers a nivell nacional, un radar d'ajuts autonòmics nacionals i internacionals, especialment per projectes col·laboratius. El que volen aquests ajuts és dinamitzar sectors i, per tant, el que fan és forçar a la col·laboració. També tenim ajuts que són exclusius per clústers, com el que presentarem avui de la mà d'Aiming, aquests ajuts de l'AEI, del Ministeri. I finalment, quan entreu o quan vulgueu cada any, i fins i tot, tenir un cupó d'innovació, que són unes hores en què us podem acompanyar, podem anar a la vostra empresa a fer una jornada d'un matí, fins i tot més, si cal, per assessorar-vos, acompanyar-vos en el que seria el plantejament, la redacció del projecte, etc. Quant a networking, l'any passat vam establir 4 grups de treball que estaven separats en diferents eixos de treball. Comencem, com hem dit, aquests tours demostratius i els tallers de col·laboració per subsectors. Vull dir, jo crec que això és una eina comercial i de treball i d'innovació molt potenta. I, finalment, l'accés a aquestes jornades, que evidentment són premium i són per la gent que treballa dintre del clúster, que al final vol és impulsar tot aquest creixement empresarial. I aquests serien els serveis. Com dic, cadascú pot fer la seva tria, la seva travessa, i estarem a la vostra disposició per ajudar-vos en la mesura del possible. Molt bé. Projectes en curs. Tenim aquests. Els teniu tots a la web explicats. Farem una jornada també per explicar d'altres que puguin esdevindre i estar en curs. Però alguns ja estan a punt d'acabar-se. El de Lacticat, per exemple, és un projecte molt interessant que hem fet per aprofitar el serum làctic de formatges i obtenir un subproducte d'alt valor nutritiu i molt valorat per diferents aplicacions en altres productes. El Safe Smart Food és aquest projecte europeu que està també a les acaballes. S'espera que s'acabi el juny-juliol. Encara farem aquests intercanvis, aquests exchanges que dèiem en aquestes 2 fires, Anuga, Foodtech i Biofac, i hi ha oportunitats reals de col·laboració. Per exemple, va haver una demanda de Lituània, cas de farines, fa poc, que hem estat en contacte amb diferents fariners del clúster que suposo que han postulat. Però vull dir que les opcions estan aquí. És un projecte molt interessant, sobretot a nivell d'estratègia i de gestió del clúster. El Circular Pack, l'he explicat abans, farem la presentació del decàleg dels 2 tallers que hi ha hagut, més entrevistes, de tota la cadena de valor entre packaging i food service a l'alimentària. Creiem que serà una jornada molt potent. Després tenim aquest projecte que també estem a punt d'acabar, que és el de la connexió amb el consumidor final a través de QRs, amb 4 vessants, tant el que és la relacional, l'experiència d'usuari, com el que seria el tema de la sostenibilitat, les emissions, les petjades hídriques i carbòniques, i el tema dels valors nutricionals.
El de valor compartit ja l'he explicat també. Es fa la sessió per acabar la setmana propera, em sembla que és dimecres, si no recordo malament, està a l'agenda. El de Valora Food també l'he explicat, que era el de... Tot just l'hem començat ara, l'estem fent amb 5 operadors i no és només de peix, sinó també és del sector agrícola, hortofrutícola, sinó també de carn. I podeu participar, vull dir, si voleu adjuntar-vos, adherir-vos en aquest sentit o plantejar diferents opcions, tot i que està tancat amb un consorci, que és el que ha plantejat l'ajut, seran benvingudes les col·laboracions. De fet, el que demana el DARPA en aquest sentit és molta difusió i participació. La Predicciona és un projecte que està enfocat bàsicament ara per ara a restauradors, però que volem ampliar a tota la cadena de valors i volem anar cap enrere fins als fabricants perquè puguem predir la demanda en restauració en funció de l'històric de dades de 2 a 4 anys amb un 70-90% d'èxit o d'encert respectivament, en funció de les dades que plantegen els restauradors, i certes variables es pot predir i en aquest sentit cadenes de personals, estocs, promoció, pot ser molt interessant perquè sigui el més rendible possible l'activitat. El cas d'implicats també s'està fent en restauració i aquí volem implicar els restaurants perquè la seva oferta estigui el màxim alineada amb les ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, i tenir aquesta oferta, diguem-ne, molt ben treballada i amb una història, amb un storytelling de restauració, creiem que molt implicat, fins i tot poder arribar a algun tipus de certificació que estigui valorat i generi més tràfic a restauració per part del consumidor final. El Food StarCat també l'he explicat al principi de l'agenda, que és el aquest que fem interclúster, és un projecte interclúster que fem en companyia dels clústers alimentaris per atraure precisament a les startups i també fomentar el que és la col·laboració no només público-privada, sinó també aquests ponts de transferència que es puguin fer entre empresa, startup i centres de recerca i desenvolupament a través del que seria la innovació col·laborativa, el que diuen el corporate venturing. I finalment el Food Innovation Hub, que passaré a explicar ara. Què és el Food Innovation Hub? Bé, de hubs n'hi ha molts, no? El que passa que nosaltres hem volgut aquí crear un espai de referència sectorial alimentari, que sobretot el que tingui és la creació de nous desenvolupaments, serveis, sobretot a l'intercanvi de coneixement. Aquest cotxe que deia que pot anar molt ràpid per l'autopista, que és un esportiu, li podem ficar molta benzina i alinear-lo amb tot el que ens està demanant l'Agenda 2030 i intercanviar coneixement perquè tot això sigui el més col·laboratiu possible. Ara per ara, i com ho és l'agenda, plantegem també un escenari dinàmic en el que pot haver un Food Lab, després explicarem què hi haurà en cada part, pot haver focus groups, pot haver una comunitat científica, poden haver missions empresarials internacionals, poden haver aquests tallers que ens permetin arribar-nos a quines són les alternatives, nutricionalment parlant, en quant a ingredients. Podem fer estratègies de proximitat per tenir més i millors conreus, o més orientació, diguéssim, a el que ve en quant a tendència perquè els conreus siguin més orientats en aquest sentit. I moltes altres coses, com les que plantegem en aquestes imatges. Diuen que una imatge val més que 1000 paraules, però des dels tallers, reunions, focus groups amb millennials, en Silver Economy, el tema d'ingredients, com deia, alternativament, plantejament, un showroom de solucions que s'hagin arribat en restauració, prototipatge, validació de totes les propostes que es facin, comunitat científica que refrendi el que és la ciència versus la tendència, etcètera. En cada cas que plantejàvem, se'ns ha acudit coses com, per exemple, en el Food Lab, des d'ensenyar quines solucions s'han arribat o es plantegen, quines innovacions interessants n'hi ha, dissenyar ofertes que siguin gastronòmicament parlant interessants pel consumidor, reformular-les, fer-les atractives, fer formacions a nivell culinari. Com deia en el cas d'estratègies de proximitat, l'altre dia vam estar amb l'Ajuntament de Barcelona amb aquest projecte de l'estratègia de l'alimentació sostenible 2030 i com aquesta podem fer-la més global, més autonòmica, més nacional, participar amb vosaltres en aquesta estratègia i amb altres actors interessants.
fer un mapeig i una orientació dels conreus a Catalunya, capacitats de producció, què es pot canviar, com es pot orientar, si el pèsol és interessant per als nous ingredients, com podem fer-ho perquè ara no hi ha cotització, etc. Revalorització i reducció del malbaratament, en aquest sentit, fer nous subproductes a partir d'excedents o de productes poc valoritzats. En quant a focus groups, com us deia, per tipus de consumidor, per arquetips, quins són les tendències, com podem alinear aquesta oferta amb aquestes tendències, com podem testejar els nous prototips seguint una estratègia de Lean Startup, que és prova i error, i tenir un focus group de gent que ens digui si això va o no va. I també establir aquest diàleg amb el consumidor. Volem saber què pensa. Quan anem moltes vegades a un restaurant, a vegades no en diem la nostra, i quan la gent ho diu a través de les xarxes no és del tot objectiu. En aquest sentit, volem tenir tota aquesta evolució i tenir aquest diàleg del consum o de l'experiència d'usuari i poder fer una oferta ben dirigida. Després, en quant a alternatives amb els ingredients, saber quins són els nous ingredients, què està passant, què podem aprofitar, i després també aquestes col·laboracions per nous desenvolupaments que podem arribar-nos. Missions empresarials, com deia, establir una connexió internacional constant, potent. Tenim clústers europeus, com aquest que comentava el Food Valley, que val la pena apropar-se i veure què estan fent, i també que sàpiguen el que estem fent nosaltres, i fer inclús coses millors en la suma dels esforços. Hi ha una plataforma que és la European Clusters Collaboration Platform que permet aquest tipus de sinergies i que està a la disposició de qualsevol també. I després, com deia, missions i tours a ecosistemes més avançats. Finalment, també plantegem que la comunitat científica, bé sigui Sant Joan de Déu, la Fundació Pere Tarrés, la Fundació Alícia, qui sigui, i tots els que tenim dintre del clúster, perquè tenim la sort de tenir 8 centres tecnològics i universitats amb unes innovacions i amb un talent excel·lent. Jo crec que tot això s'ha de posar en valor i hem de crear aquests foros de discussió on es validi per part de la ciència què hi ha de veritat amb la tendència. S'ha de crear una guia a partir d'aquests tallers que estem dient, fer unes subguies que el sumatori de les quals es converteixi en una guia de nutrició, ciència i salut per taller i que a més sigui una guia viva. I finalment validar. Abans dèiem el focus group, testeig de prototips, si surt un prototip el podem validar a nivell nutricional des de la mà de la ciència. Perfecte. Més o menys esteu veient els objectius d'aquest Food Innovation Hub. Tenim tema de tecnologia, tenim tema de talent, tenim tema de ciència, tenim tema de sostenibilitat. Al final, el que volem és rendibilitzar, volem promoure, volem fer més comercial la vostra oferta, més sostenible, que hi hagi la part de la ciència, que hi hagi atracció del talent, que s'amplifiqui aquest coneixement, que podem donar resposta a tot el que són les noves necessitats i reptes de manera anticipada i que tot això reverteixi a la societat d'una manera sostenible, que es generin noves tecnologies, que s'impulsin nous models de negoci. Recordeu que els nostres eixos són la digitalització, la sostenibilitat, la nutrició i salut, la gestió de la innovació i disrupció del model de negoci i tot un conjunt de temes d'intercanvi de coneixement, talent, networking, comercialitat i internacionalització. Tot això ho hem volgut resumir-ho d'aquesta manera i crear aquest espai on per 10 categories d'agents clau de la cadena de valor, com poden ser aquests que surten en el mosaic, des d'inversionistes, startups i pimes, altres hubs tant nacionals com internacionals, centres tecnològics, agents d'innovació i consultor, mitjans de comunicació, dintre de poc sortirem a diversos mitjans de premsa, també veureu explicant tot això, universitats, administració pública, entitats sense ànim de lucre i grans corporacions. Creiem que tota aquesta amalgama d'agents i beneficiaris a la vegada, participants i beneficiaris, poden crear un espai de participació que fomenti aquesta cocreació, on la cocreació estigui en el centre d'aquesta roda, en el centre dels nostres objectius i permeti, amb la suma d'esforços, crear coses molt i molt potents. I poc més. Per concloure, en aquest cas, estem parlant que tota aquesta informació la tindrem en un repositori del clúster, en aquest cas del Food Innovation Hub, i els entregables, els resultats que tingui tota aquesta activitat, des de les formacions, a el que són els dissenys d'ofertes,
Aquest laboratori, que serà físic, serà virtual, tindrem els nostres espais. Abans parlava del Fera d'Europastry, però tenim la Fundació Alicia. Tenim molts llocs on podem anar a fer aquest tipus de pràctiques i demostracions que no són només això, sinó també inclús visitar empreses que tenen una oferta o una innovació molt interessant. Mapejar tant el que és sector primari com la potencialitat dels diferents agents que hi participen, validació, com deia, dels potents serveis amb consumidors, no només a nivell d'empresa, sinó a nivell de consumidor domèstic, B2B i B2C. Tenir una guia alimentària del sector que sigui de referència, tenir una estratègia consolidada de l'ecosistema clúster, especialment alineada amb l'agenda 2030, i finalment establir aquests ponts d'interconnexió internacional i obertura d'oportunitats de col·laboració. Bueno, això és la nostra presentació del Food Innovation Hub, que, com deia, ens fa molta il·lusió i que volem que hi participeu i així ho esperem. Esperem que us hagi agradat. Em sembla que poc més. No sé si teniu alguna pregunta, perquè ara seria el moment. Ara donaria pas a Dònia d'Aiming, que farà la sessió en castellà, igual que el Cluster Gaia. Donia, espero que se me haya entendido. He intentado hablar poco a poco. Sí, muy bien, no hay ningún problema. Perfecto, pues muchas gracias. Como soy gabacho también, pues entre los dos idiomas me apaño bien. Muy bien. Genial. Pues bueno, ¿teníeu alguna pregunta? Si no, bueno, després ens ho podeu fer per telèfon, per mail, per WhatsApp, com sigui. Canals no manquen. I també la passarem, com deia, l'estem gravant i l'enviarem perquè pugueu fer redifusió o la passeu a qui considereu adient. Sense més dilació, li passo la paraula a Dònia. Aleix, el vols fer perquè pugui presentar ell? Genial. Pues estaremos copartícipe o coanfitrión, perdona, Donia, para que puedas presentarla tú directamente. ¿Te parece? Perfecto. Pues comparto pantalla entonces, Alex. Ya puedes, sí, ya puedes, Donia. Vale, perfecto. Vale, pues aquí nuevamente veréis. Me quedo congelado. A ver, me queda congelado 5 minutos. ¿Me oís bien todos? Sí, vale. Ahora se ve. Sí, perfecto. Vale. Ahora, perfecto. Muy bien. Oye, pues primero de todo, daros las gracias a Cluster Food Service para que pues, podamos participar a esta jornada y exponer pues, concretamente lo que son las AIs y las convocatorias que puede haber, los proyectos que se pueden desarrollar. La verdad que tenéis un reto muy interesante y muy ambicioso para este año, Alejandro. Yo estaba viendo todo lo que tenéis definido casi semana a semana y bueno, pues mucho trabajo ahí por delante y en enfoque está pensando muy relacionado a realmente lo que es una AI, ¿no? Que lo que buscaba el ministerio, que es una agrupación de empresas que impulse la competitividad y la innovación en su sector. Y con todas las actividades que vais a desarrollar, pues estáis completamente alineados en estos requerimientos básicamente que pone el ministerio encima de las mesas a los clústeres, ¿no? Bueno, voy a empezar por una pequeña presentación de quiénes somos. A ver, Aiming es una consultoría de innovación, es una consultoría internacional y básicamente pues lo mismo que hacen muchas entidades. Uno es un clúster, asociaciones, centro técnico. Pues desde una consultoría lo que intentamos también es impulsar la competitividad de las empresas, ¿no? Y para esto, nosotros a nivel internacional, y aquí hay muchas cifras, estamos en muchos países, etcétera, pero yo quiero descartar porque realmente lo que aporta una consultoría son manos y cabezas y pues somos 1.500 empleados en todo el mundo y particularmente en España pues somos 150 empleados, ¿vale? Tenemos oficina en Madrid, en Barcelona y en Valencia y nuestros proyectos que tenemos 1.000 al año, 600 clientes. Esas son cifras de interés para vosotros también, porque a tener este ecosistema alrededor de Aiming, tanto en España como fuera de España,
pues cualquier proyecto que queramos lanzar, sobre todo en colaboración, que es una de las líneas prioritarias de este año de la consultoría, pues ahí podemos facilitar, tanto en formar estos consorcios como en impulsar y añadir socios cuando sean necesarios, ¿no? Nuestros ámbitos de trabajo, básicamente, si lo podemos dividir en 4 áreas, hay como 2 áreas enfocado muy en la parte de rendimiento, iba a decir, que es, yo tengo beneficios, ¿cómo hago para que la parte impositiva sea la menos dura posible? Pues ahí hay tema de fiscalidad internacional y nacional, tema de IVA, básicamente, y tema de impuestos locales, donde trabajamos con muchísimas compañías, ¿no? Y por otro lado está la parte más enfocado a la innovación, donde tenemos una parte de innovación pura y dura, que es apoyar en la gestión de las ayudas, y una más estratégico, tanto para el sector público como para el sector privado, que es definir cuál sería la estrategia en cuanto a innovación de una empresa o un sector de aquí a 4 años, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los 2 grandes ámbitos que trabajamos. Centramos ahora en las temas de las AIs. Entonces, la convocatoria ahí es recogido lo que es la orden de base que ahora está vigente desde el Ministerio de Industria. Ya está o ya han anunciado que la próxima convocatoria saldrá a final de febrero, seguramente finales de febrero. Estará dotado de 8 millones de euros y habrá otra convocatoria en junio con 40 millones de euros en subvención, ¿vale? Los gastos que se puede meter en los proyectos, que ahora detallaré qué tipo de proyectos pueden entrar, son básicamente horas hombres, colaboraciones externas, ¿vale? Horas hombres, además de una categoría muy específica, que son grupo de cotización 1, 2 y 3. Estamos hablando de técnicos, ¿vale? Que están haciendo un desarrollo, una investigación o también mejoras en procesos. Y esto pues han subido la intensidad o el coste horario a 50 euros, justamente la última orden, que podrían entrar en el ayuda. Las horas que se pueden meter son 1.800 horas anuales o vuestro convenio, 1.700, 1.700, lo que se corresponde al convenio. Ese es el tope máximo. Después se pueden meter gastos de autónomos dependientes. En este caso, pues estoy limitado a 40 euros la hora. Algún personal administrativo, en el caso que sea aún hay nueva, en nuestro caso no es el caso porque el CIF yo creo que tiene más años, entonces esta parte no podéis acoger. Y tenéis colaboración externas que nunca puedan subir el 80% de la subvención total. La colaboración externa tiene que ser muy justificada, porque al final lo que el ministerio busca es que haya una colaboración en lo que estáis ahí, que haya típicamente una gran empresa, 2 pymes, un centro técnico. Y todos vosotros lo que hacéis es aportar horas hombre. Nunca puedes contratar a otra empresa asociada al clúster, ¿vale? Tienen que entrar él también como horas hombre dentro del proyecto, ¿vale? El presupuesto tiene una componente que cada uno tiene que entrar como mínimo con el 10% y la AI tiene que entrar, en este caso el Cluster Food Service, tiene que entrar con un mínimo de 4%, ¿vale? Y esto hay una razón de base, es que realmente el que recibe la subvención es la AI. Y a partir de ahí, el clúster distribuye a los asociados, a los que forman el consorcio o el proyecto, la ayuda recibida según el presupuesto que tienen definido, ¿no? ¿Qué tiene de bueno esta forma de actuar? Pues que es la única, por lo menos en mi conocimiento, subvención que no pide ninguna aval a una pyme. Entonces, la aval es básicamente la AI, porque es la AI que es responsable del buen hacer del trabajo, que se ha hecho bien los diferentes ámbitos que hemos definido y se ha justificado al final del proyecto, etc. En este caso, en el AI, muchas veces pues, hay buenas prácticas que están haciendo para evitar algunos problemas, que cuando recibe el AI el dinero, pues distribuye una parte, después otra parte,
para que se consolide el proyecto en el tiempo y que no haya sorpresa después de la ejecución del proyecto, que son en general hasta hoy 10 meses de proyecto, ¿vale? Que ese es el plazo máximo. ¿Qué tipo de proyectos se pueden presentar? Básicamente vamos a centrarnos en estos dos, que son estudio de viabilidad técnica. Esto lo puedes presentar solo la AI. Imaginaros que queréis presentar un proyecto europeo, varios socios, no sabéis muy bien cómo hacerlo, tenéis duda en cuanto a además viabilidad técnica. La AI puede presentar un proyecto y que puede estar subvencionado hasta 50.000 euros y 50% del presupuesto para detectar posibles socios a nivel europeo, por ejemplo, si es un proyecto europeo, para definir si a nivel tecnológico tiene sentido y cómo se podía hacer el proyecto, con quién podía contar como centro técnico para hacerlo. Si queréis, como el definición de la idea de la viabilidad del proyecto antes de presentarlo a una ayuda concreta a nivel europeo o a nivel de la propia AI. Otras líneas que es donde entiendo que es más os puede interesar los asociados es los proyectos de desarrollo, ¿vale? Entonces, ahí hay como tres definiciones. Tenemos investigación industrial, desarrollo experimental e innovación en materia de organización y proceso. Si es investigación industrial, típicamente un proyecto con socios y un centro técnico se puede justificar como que haya detrás una investigación industrial, ¿vale? Y la intensidad de ayuda, como veis, puede ser muy alta. Para una pyme puede llegar hasta el 80%, ¿vale? Una gran empresa sería un 50% más 15% en difusión, porque piden que se haga difusión sobre los resultados obtenidos para que después tenga un efecto multiplicador. Puede llegar hasta 65% de subvención. El presupuesto, la intensidad máxima de la ayuda puede llegar hasta 450.000 euros o 50.000 euros adicionales, 500.000 euros, si hay otra ahí involucrado o si tiene más de 3 pymes dentro del proyecto, ¿vale? Otra ahí involucrada es interesante porque el ministro está también impulsando que haya proyectos, y antes lo he oído, la palabra intercluster, ¿no? Que vosotros con otros clústeres de otro sector o del mismo sector creáis un proyecto en común y lo ponéis en marcha. Podemos plantear, por ejemplo, un momento, ¿por qué no? Que Cluster Food Service haga un proyecto con Ametic, que es la AI de las tecnológicas de las TIC, para el enfoque a la agrotech o la alimentación digital o lo que o como queráis llamarlo. Y entonces, a partir de ahí, pues crear un proyecto en consorcio e intercluster, ¿no? En este punto también destacar, y esto es verdad en todos los proyectos, vosotros que ya formáis parte de una AI, podéis, dentro de vuestra colaboración, de proyectos de colaboración, puede entrar un socio de otra AI también con otras horas hombre, ya que, por ejemplo, podría entrar directamente, como acaba de comentar, Ametic, o entrar un socio de Ametic con horas hombre, ¿vale? En el proyecto. El segundo sería desarrollo experimental. Esos son proyectos que ya están más cerca de la industria, ya que ya está aplicándose dentro de vuestro proceso. Si queréis, primero está más enfocado al laboratorio y ya estamos más dentro de la empresa en sí. Y ahí pues podemos llegar hasta 60% de subvención, ¿no? Para una gran empresa sería 25 más 15, que bueno, pues es una suma bastante interesante para las grandes empresas también, y las pymes pues llegan hasta el 60%. De la misma manera, la intensidad baja un pelín, está a 400.000, pero sigue siendo, entiendo, que no olvidemos que son proyectos de 10 meses de ejecución muy interesante, ¿no? Después está innovación en materia de organización del proceso. Ahí, en este caso, la gran empresa tiene que ir con al menos 2 pymes para poder acogerse a esta ayuda, ¿vale? Típicamente son proyectos donde una gran empresa se apoya en 2 tecnológicas, pymes, startup, o que tienen una solución muy definida y lanzan esta mejora en proceso, en digitalización, etcétera, de su proceso, de su organización, ¿no?
Ahí la intensidad es algo menor, son 200.000, pero bueno, puede ser interesante para mejorar esta competitividad y esta digitalización de la empresa. Los criterios. Vamos a pasar los criterios por una razón. Como he dicho antes, la AI tiene que aportar el 4% de cada presupuesto. La limitación que tiene la AI es el número de personas que hay y horas hombres que hay disponible. Por lo tanto, no puede acoger a todas las ayudas. Es imposible, porque al final el 4% pues, va a tener esta limitación. Entonces, seguramente desde el clúster, porque lo digo abiertamente porque está pasando en todas las AIs, se tiene que hacer una clasificación y algún filtro interno para elegir 3, 4 proyectos relevantes para la ayuda, porque la AI a nivel estructural no puede dar más de sí, ¿no? Entonces, ¿qué se mira ahí? Bueno, la viabilidad económica financiera de la actuación, esos son criterios muy bien definidos según los ingresos que tiene la AI, los proyectos que tiene la AI. Eso ya es un criterio matemático, no hay mucho que hacer, pues es lo que hay. Importante, la cohesión con el plan estratégico de la AI. Vosotros tenéis un plan estratégico, el proyecto que vais a presentar tiene que estar dentro de unas líneas que habéis definido. No podéis ir en otros derroteros. Tiene que estar enfocado a lo que habéis definido, ¿vale? Y esto lo valoran mucho. Otro, que este año se está, para fomentar esta implicación de las pymes y estos intercluster que os he comentado, pues tienes puntos adicionales. Si metes pymes de recién creación, ¿vale? Que tenga 5 años de vida, ¿vale? Básicamente. Startup, bueno, startup ya si son 5 años ya son bastante grandes, pero pymes de recién creación. Y cuando se involucra otra AI, ¿vale? Esto tiene también sus puntos adicionales. Bueno, calidad, memoria técnica y memoria económica. Ahí pues os ayudaremos evidentemente para conseguir estos 20 puntos. Actuación de 2 ejercicios anteriores. A ver, si vosotros habéis presentado un proyecto, por ejemplo, un estudio de viabilidad, o habéis presentado una primera fase de un proyecto, a la siguiente convocatoria, cuando lo presentáis, tenéis puntos adicionales. Lo que está pretendiendo es que, como he dicho, son solo 10 meses de proyecto, y claro, con 10 meses de proyecto, está muy bien para hacer un cambio rápido que ya lo teníais en la cabeza, pero si es una investigación de verdad, pues no suele ser 10 meses, suelen ser el doble o el triple. Por eso esta posibilidad de hacer por fase, es decir, en la primera fase voy a hacer esto, la segunda fase esto y la tercera fase esto. Cuando a la segunda fase, cuando te presentas, porque tienes que volver a presentarte, que si has dicho que tú ya has hecho una primera fase, tienes puntos adicionales que te permiten seguir con el proyecto de conseguir de nuevo la ayuda, ¿vale? Y después hay unos criterios en el enfoque, lo que busca básicamente el clúster, el ministerio, iba a decir, pues todo el sector en general y los sectores industriales en general, que es, uno, el enfoque a la estrategia industrial 4.0, a saber, todo lo que es impulso de digitalización dentro de vuestro sector, pues tiene una cierta puntualización. También está lo de la competitividad de la empresa, que esto está muy relacionado con lo anterior. Si tú metes mejoras en cuanto a digitalización, pues lógicamente vas a conseguir también un cierto nivel de competitividad o mejora de competitividad, ¿no? Después está el tema de la transición a esta neutralidad energética en el sentido de pues todo que es eliminación de mejora a nivel de eficiencia energética o utilizar recursos sostenibles, sostenibilidad de recursos está también valorado. Y por último es combatir los efectos de la pandemia. ¿Eso qué significa? Es si vuestro proyecto está enfocado en los planes de recuperación y resiliencia que tiene en marcha el gobierno, que básicamente es todo que puede favorecer la creación de empleo, ¿no? Entonces, es un poco en este sentido que se tiene que entender esta frase.
Aquí te he dejado 2 enlaces donde podéis ver la lista de las AIs, también podéis ver las diferentes ayudas que hay. Un tema importante que quería comentaros, y esto para poder pedir la ayuda ahí, tienes que estar en el registro del Ministro de Industria. Que vosotros como miembros de la asociación, no vale que estés como miembro de la asociación, tienes que estar miembro de la asociación y registrado en el ministerio, que esto normalmente lo hace el propio Cluster Food Service, pero lo recalco porque a veces pues, se olvida uno de responder al clúster o lo que sea, pero es importante para que estéis dentro del registro del ministerio antes de la convocatoria. Antes de la convocatoria. Si lo hacéis después, no podéis entrar, ¿vale? Entonces, insisto, la convocatoria seguramente será a lo largo de febrero. Si los que tenéis un proyecto en mente y no estáis en el registro, pues hay que mirarlo, ¿vale? Exacto. ¿Puedo decir una cosa, Doria, en este aspecto? Sí. Los que estáis en el clúster desde el verano del año pasado, estáis ya todos registrados en el AEI, pero los que sois nuevos, os he enviado a lo largo del otoño pasado una encuesta sobre datos de información sobre facturación y número de empleados. Era para el registro de AEI, que lo tengáis en cuenta, por eso es muy importante si os llega a vuestra empresa, sobre todo los que habéis entrado últimos en el clúster, os llega esta encuesta por correo, por favor que la respondáis para que nosotros poder hacer de forma interna este registro. ¿Vale? Nada más, gracias. Nada, era breve, pero bueno, yo quería hacer un marco. Son bastantes, son muy interesantes estas ayudas en el sentido de lo que he comentado, es fomentan proyectos en colaboración. No olvidéis que todas las líneas de ayudas gordas van por ahí. Es una manera de empezar a trabajar en colaboración y ir por ahí. Después está, como sabéis, el PERTE agroalimentario que está a punto también de salir y va a pedir también estos proyectos en colaboración. Tenéis en el Cluster Food Service, yo creo que una herramienta impresionante para que justamente creáis este ecosistema de colaboración entre vosotros y poder participar en estas ayudas ahí, en el PERTE que saldrá, otros proyectos en colaboración que van a salir. Y nosotros, pues desde, pues por la experiencia que tenemos, pues os ayudaremos a que se haga de la forma más sencilla para vosotros y fácil, ¿no? Que somos básicamente facilitadores nosotros. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿O es al final, Alex? No, puede ser cuando Vale. quieran, o sea, incluso ahora o después porque se les ha ocurrido algo. Vale. Bueno, yo agradecerte la presentación, Donia, y decirle a todos los asociados del clúster que están aquí presentes o que verán la grabación que son unas ayudas muy interesantes, como bien has dicho, porque son rápidas. O sea, normalmente de lo que adolecen las ayudas es que desde que solicitas hasta que te aprueban, hasta que cobras, hasta que tal, ¿sabes? Va pasando mucho tiempo. Y en cambio aquí la prisa está por ejecutar el proyecto, porque suelen pagar muy rápido, ¿no? Y aparte resuelven muy rápido. Sí que es cierto que hay que ser pues, muy mirado en todo lo que son, lo que decías, ¿no? Tarifa 1, 2, tal, pero, y otros temas que son relevantes, como tú bien sabes. Y luego, por otro lado, que pagan horas de personal, pagan horas de persona. Entonces, o bien personal que ya tengamos o personas que queramos contratar para larga duración o incluso para por proyecto, pues yo creo que es una excusa perfecta, ¿no? Y por quedarnos con una copla, pues son proyectos de base digital, como bien has dicho, que tienen esa capa de sostenibilidad, ¿no? Que tengan, pues, contemplen, ¿no? Temas de sostenibilidad y finalmente que haya un tema de capa de recuperación COVID, ¿no? Bien sea de tráfico comercial o de rendimiento o de lo que sea. Pero creo que tenemos una gran oportunidad. La convocatoria es de, como dices, en dos fases, ¿no? De 50 millones de euros aproximadamente. Aún no está confirmado, se hablaba de 58, pero bueno, yo creo que proyectos que van de 150 o de 200 hasta 450 de ayuda, pues yo creo que vale la pena, ¿no? O sea, Sí. 50 arriba, 50 abajo. Sí, el ticket medio de la ayuda está en torno a 250. Es lo que están dando el ministerio actualmente, ¿no? Entonces, buscar, pues eso, en orden de pues, proyectos de 400, 500.000 y vais a recibir, pues eso, entre 200 y 300.000. Entonces yo lo que pediría a aquellos que estén interesados, con algunos de vosotros ya hemos estado en conversaciones, pero que nos tuviéramos la fijación mental de que ya está abierta la convocatoria. O sea, que ya estamos preparando el proyecto para presentarlo, porque es que luego vamos a ir todos
Eso es muy importante lo que acabas de comentar, Alejandro. Dejan 20 días. Siempre han dejado 20 días. Me extraña que lo hagan de otra manera. 20 días es un mes de trabajo a tope. Entonces, es mejor tener, porque hay cosas que hay que hacer. Hay que hacer un acuerdo de colaboración entre los socios, obligatorio. Hay que coger todos bueno, más parte de redacción de memoria, etcétera, etcétera. Pero el acuerdo de colaboración, como sabéis, que muchas veces pues, se puede enredar, pues cuanto antes podemos trabajar en esto, mejor. Genial. Pues bueno, ahí estamos, a disponer. Para eso... No, y además hay ganas, yo creo que de asignar todo ese presupuesto. A veces el problema es de asignación, ¿verdad, Dani? O sea, el Ministerio tiene incluso problemas para todos los fondos que recibe, ¿no? De colocarlos eficientemente, ¿no? En proyectos que sean de impacto. Y a veces acaba la convocatoria incluso en mitad de julio o principios de agosto, como con pocas ganas, ¿no? Este no es el caso, lo saca con tiempo, lo saca en febrero, lo viene anunciando, hace 2 convocatorias, ¿no? Una segunda repesca de incluso mucho más valor económico. Pues bueno, yo creo que vale la pena. Entonces, a disponer, estamos en contacto y irnos pasando tentativas, ¿de acuerdo? Aleix, si vols presentar tu baralla, passem. Sí, pues para acabar esta jornada de hoy y sobre todo para ver un poco la perspectiva de la AI más allá del ámbito teórico, sino un caso práctico, poder conocer un compañero clúster que esté haciendo lo mismo y que nos puedan explicar de qué manera lo están haciendo y en qué formato, pues hemos invitado hoy a Cluster Gaia del País Vasco, que supongo, Jesús, que eres tú, ¿no?, quien presentarás hoy. Sí, sí. Bueno, pues Sí, Aleix. os presento a Jesús Ferreira y te doy paso. Muy bien. Gracias, Aleix. Bueno, gracias por darnos la oportunidad de conocernos y bueno, y explicaros un poco cuál ha sido nuestra experiencia en las AIs. Si os parece... Jesús, comentarte que te roza el micrófono con la chaqueta y Oh, hace ruido. vale. A ver si así va mejor. Así, perfecto. Voy a compartir un PowerPoint. No sé si lo estáis viendo. Ya se ve, Jesús, sí. Vale, perfecto. Bueno, si os parece, primero vamos a explicaros un poquito quiénes somos, ¿vale? Gaia es la industria de conocimiento y tecnología aplicada del País Vasco. Nacimos en el año 83 como AIPV, ¿no?, centrándonos en empresas de electrónica, y fuimos evolucionando hacia el año 87, incluyendo las empresas de tecnología y telecomunicaciones, ¿vale? A lo largo de la historia hemos ido introduciendo otras asociaciones o convergiendo, creo que el término es correcto, y hemos incluido a lo que sería la parte ya más de sistemas de información y tecnología, la parte de Basque Game, que es la parte de videojuegos, de Serious Game, junto con la parte en 2017 de ingeniería y consultoría. Y en el ejercicio 2020 incluimos ya más la parte cultural y audiovisual. Bueno, en esta presentación no está, pero recientemente, bueno, concretamente el año pasado, hemos creado también la asociación dentro de Gaia, la asociación Cibasque, que es un poco la que aglutina en horizontal a todas estas tecnologías habilitadoras, ¿no?, con la parte de ciberseguridad. Bueno, tenemos un presupuesto de 2.200.000 euros con 2 sedes, una en Donosti y otra una en San Sebastián y otra en Bilbao, con un equipo de trabajo de 14 personas. Para que os hagáis una idea, ahora mismo dentro de Gaia estamos aproximadamente 300 empresas con 20.000 profesionales, una exportación de 2.200.000, una inversión en I+D de 144 millones y una facturación aproximadamente de 5,3 millones de euros, ¿vale? Un poco lo que os estábamos comentando antes, ¿no?, de cómo nacimos de IEPV hasta llegar a ser a Gaia, ¿no?, y en qué sectores nos centrábamos, ¿no? Pues nacimos de la electrónica, fuimos incluyendo la informática, las telecomunicaciones, la ingeniería y la consultoría, y en nuestra última reflexión del plan estratégico lo que hicimos fue activar lo que venimos a denominar las tecnologías habilitadoras, ¿vale? La IoT, que es la parte de sensórica, la parte de IVAS, que es la parte de inteligencia artificial, ¿no?, la gestión del dato, la parte de EIVAS, que es la inteligencia experiencial, que es donde incluimos toda la parte de videojuegos, Serious Games,
y transversal a todas la parte de ciberseguridad, ¿vale? Tenemos varios laboratorios que luego veremos cómo han nacido y cómo han surgido, porque han sido también resultados de casos de éxito de los proyectos de la AI. Y bueno, son laboratorios demostradores en los que, por ejemplo, le denominamos Basque Game Lab, que es un laboratorio industrial donde hay distintos espacios y donde se puede ver cómo hemos aplicado tecnologías del juego a la industria, ¿no? Es una zona de formación, de exposición de productos, donde bueno, vienen nuevos clientes a ver los productos que tienen nuestras empresas y bueno, de ahí surgen proyectos y surgen distintas iniciativas. Otro laboratorio que también surge y lo vais a ver luego en un caso de éxito de la AI es un laboratorio de reciente creación, es un laboratorio de IoT en el que tenemos también bueno, pues distintas aplicaciones de lo que es tecnología sensórica a la industria y donde bueno, pues es un espacio demostrador que las empresas pueden utilizar para mostrar a distintos clientes, incluso gobierno y demás, ¿no? Y fruto de esto, pues también han surgido algunos proyectos concretamente a la convocatoria AI y a otras convocatorias, ¿vale? Que luego comentaremos. Bueno, un poco para que veáis dónde nos movemos, que será algo parecido a lo que hacéis en Cluster Food, ¿no? Estos son los servicios que desde el Cluster Gaia ofrecemos, la parte de internacionalización, que son bueno, básicamente proyectos europeos, la parte de talento, que en nuestro caso, en nuestro sector, tenemos una demanda de profesionales en cuanto, sobre todo la parte más técnica, electrónicos, informáticos, la parte de conocimiento y tecnología y más de más I, que es todo lo que viene a ser innovación, desarrollo y búsquedas de financiación para distintos proyectos. La parte de alianzas, ¿no? La parte esta de converger entre empresas para generar consorcios potentes de cara a, bueno, pues a ciertos proyectos europeos que por su envergadura y dado el tamaño de las empresas que componen nuestro clúster, pues bueno, pues no tenemos la suficiente músculo, ¿no? para entrar en ese proyecto y lo que hacemos alianzas de empresas para poder llegar a esos fondos. Luego ya un poco más la parte de comunicación y marketing y la parte de cooperación y networking, que es una parte muy importante de la que suelen surgir esos pequeños consorcios de los que luego hablaremos para ir a una AI concretamente, ¿no? Bueno, algunos indicadores de Gaia en cuanto a internacionalización y bueno, no me voy a extender mucho, voy a ir un poco a los que quizás más nos puedan interesar, ¿no? Que ya que estamos hablando de proyectos, bueno, pues tenemos 29 proyectos europeos presentados y ahora mismo estamos ejecutando 19 proyectos, ¿vale? La parte de talento, bueno, pues tenemos distintas acciones formativas según un plan de capacitación que hace el Departamento de Empleo y, bueno, por el cual, bueno, pues vemos las necesidades que tienen las empresas en distintos nichos, en zonas especializadas de formación y lo que hacemos son desarrollar esas acciones formativas y muchas de ellas están obligadas o por distintas fuentes de financiación que obtenemos a que tengan que ser aprobadas vía contrataciones, ¿no? de esas personas que hemos formado, pues las tenemos que contratar e introducir en el propio sector, ¿vale? En cuanto a proyectos de I+D, pues el año pasado presentamos 23 proyectos en colaboración. Sí es cierto que hay veces, bueno, la palabra colaboración hay veces que da miedo, ¿no? En nuestro caso son proyectos I+D que entre empresas que en algunos casos son competidores reales en el mercado, ¿vale? Al principio suena algo, no es como que esto para nosotros no va, ¿no? ¿Cómo voy a meter a mi competencia en un proyecto? Y sin embargo, en nuestro caso llevamos años trabajándolo y sí creo que es digno de mencionar que hay que quitar ese miedo, ¿no? Que al final estos proyectos en colaboración al final generan nuevas sinergias, nuevos modelos de negocio que la gente pues los está aprovechando y aunque, bueno, pues sí somos competidores, pero hay en ciertos aspectos en los que yendo juntos, pues al final conseguimos el mismo objetivo, ¿no? Win to win. Bueno, pues de los 18 los tenemos en ejecución y aproximadamente con 80 empresas participantes, ¿vale? Bueno, estas son las alianzas que hemos creado. Hemos creado alianzas para temas de IoT, alianzas para temas de intercambio electrónico de documentos, alianzas para poder, bueno, montar grupos de trabajo para ir a licitaciones europeas. Bueno, distintas alianzas
en las que han participado 56 empresas, ¿vale? La parte de comunicación quizás tenga menos sentido, pero bueno, la tenemos aquí. Son distintas comunicaciones que hacemos a través de nuestro gabinete, ¿no? Un poco lo que venía comentando el compañero de Win, que no me acuerdo, Dacia, ¿no? Creo que era, de lo importante que son en las AIs las acciones de divulgación. Estábamos hablando de un 15% más de subvención. Vale, la parte de cooperación y networking, luego veremos cómo conformamos nosotros los proyectos de ahí, pero en Gaia trabajamos vía comités, ¿vale? Son una serie de comités que hacemos mensualmente por distintas áreas, por electrónica, sistemas de información, ingeniería, consultoría, que son comités en los que trabajamos todas estas ideas de proyectos, consorcios, búsquedas de financiación, un poco a dónde podemos llegar, ¿vale? Y bueno, un poco los indicadores de lo que hemos formado. Y yendo ya un poco al grano de las AIs, que creo que es para lo que íbamos a centrar un poquito esta jornada, pues bueno, un poco comentar cómo lo hacemos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos un plan estratégico, en ese plan estratégico definimos a dónde queremos ir. Ese plan estratégico lo trabajamos en distintos comités con todos los socios, ¿no? para ir en avanzadilla, ¿vale? Fruto de ese plan estratégico y de esas reflexiones se generan unos comités de trabajo por las distintas áreas de la asociación en las que identificamos proyectos, ideas de proyectos, ¿no? Esas ideas de proyectos tienen un plan de trabajo, una hoja de ruta, en la que tenemos que ver pues bueno, qué empresas van a participar, qué presupuestos tiene ese proyecto y qué fuentes de financiación tenemos para poder llevarlo a cabo, ¿no? En este caso serían AIs, pero bueno, tenemos ayudas autonómicas, como también tendréis vosotros, están proyectos europeos, ayudas nacionales, incluso partidas específicas de las propias diputaciones, ¿no? Pero es en este marco es donde nosotros identificamos los proyectos y empezamos a darles forma antes de presentarlo a una AI o a un ASITEC o a un COSME o la fuente de financiación que fuera. Bueno, para que os hagáis una idea de los últimos proyectos que hemos presentado a las AIs con los socios que han participado, que hay un poco de todos los tamaños, ¿no? Está este proyecto que es Virtual IoT, que es un laboratorio demostrador virtual. Es ese mismo laboratorio que habéis visto antes, que tiene su espacio físico, pero lo que hemos hecho ha sido dotarlo de una infraestructura más de gamificación y lo hemos hecho virtual, ¿no? De donde de una manera virtual pues, las empresas pueden exponer sus productos. Hay empresas de todo tipo, no sé si las conocéis, Innovae, Ulma, eBlock, Gaia, pues un poco de todo, ¿no? Y Ulma, que es una empresa del grupo Mondragón bastante potente y grande, hasta eBlock, que son 4 empleados, ¿no? Y un presupuesto, pues bueno, de 160.000 euros. Este es otro proyecto que es un sistema de aprendizaje inmersivo. Este sistema lo que hace es a través de un juego, te enseña o te capacita para que puedas ser capaz de presentar licitaciones, en este caso son proyectos multilaterales y proyectos I+D, como puede ser una AI o una SITEC en el País Vasco, ¿vale? El consorcio AVIS está formado por 4 empresas y está dotado de un presupuesto de unos 140.000 euros, ¿vale? Este proyecto es un proyecto más de IoT, más de sensórica, es la aplicación de distintos componentes sensóricos dentro de la parte de la red de agua. Está conformado también por empresas de todo tipo, hay grandes y pequeñas, ¿no? Y con un presupuesto de 235.000 euros. Este es un proyecto Inter-AI o Intercluster, como lo queráis llamar. Es un estudio de habilidad que se desarrolló con el CWP. Me imagino que lo conoceréis porque está ahí en Cataluña. Y fue la aplicación de un gemelo digital para el mantenimiento de infraestructuras como los EDARs. Al final es la utilización de gafas o tablets para que un técnico situado en un EDAR pueda dar solución a una problemática que pudiera surgir, ¿vale? Es un proyecto de 170.000 euros y se lleva a cabo, bueno, en este caso con empresas más grandes, ¿no? Hay una gran empresa aquí, o 2. Otro proyecto más pequeñito fue una parte de
digitalización, que en vuestro sector creo que también se da mucho, ¿no? En la parte de alimentación, que entiendo que utilizáis para las grandes distribuidoras de alimentación componentes, buzones EDI. En este caso era el desarrollo, el desarrollo de una plataforma para el intercambio de información de toda la cadena industrial, pero quitándonos los grandes factores, ¿no? Ericon, Seres, pues toda esta gente. Era crear una pequeñita plataforma para el intercambio de documentos vía XML con pues unos costes bastante más llevaderos que lo que actualmente lleva esas plataformas. Mira, fruto de este proyecto nació una alianza entre competidores. En el País Vasco hay un arraigo, sobre todo en Guipúzcoa, en fabricación de ERPs, de sistemas de gestión, y de ahí nació una plataforma que se llamó GaiaNet Exchange y que, ahora cambió su denominación y se llama DataJuice, pero que es una plataforma para el intercambio electrónico de documentos. En este caso es un proyecto es una AI también, un proyecto más pequeño de una zona de aquí del País Vasco, que determinadas empresas de un carácter bastante industrial, de componentes muy, muy pequeñitos, querían interrelacionarse de una manera digital, ¿vale? No sabían cómo hacerlo, ¿no? Utilizaban mucho el teléfono, el fax, un poco toda esta relación de lo que sería el intercambio de pedidos, albaranes y tal. Pues cómo hacerlo de una manera automatizada y digital. Montamos este proyecto. Ya veis que son presupuestos muy asequibles. Son estudios que luego finalizan en la fase 2 en desarrollos. Vale, y un último proyecto ya más orientado a inteligencia artificial. Este proyecto lo que hacía tratar era detectar el cáncer de mama a través del aprendizaje de muchas imágenes de mamografías. El sistema las iba implementando de tal manera que que sabíamos éramos capaces de detectar un cáncer de mama antes que lo que podría ver un médico, ¿no? A través del análisis de todos esos expedientes, pues montar un sistema para, lo denominamos Carol, y este es un proyecto exitoso que de hecho ha estado luego cofinanciado por un proyecto europeo y otras fuentes de financiación, ¿vale? Esto es todo. Animaros a que participéis en las AIs. Creo que es una buena fuente de financiación para todos. Tenemos tiempo. Simplemente pues un poco en la línea de lo que comentaba Donia y Alejandro, que todas las ideas de proyectos que tengáis, que las transmitáis a vuestro clúster, que ellos son los facilitadores y los que os van a poder ayudar a buscar fuentes de financiación para llevar a cabo vuestros proyectos. No sé si tenéis alguna duda o cuestión. Bueno, igualmente, si ahora mismo no se os pasa por la cabeza ninguna pregunta, podéis contactar con nosotros vía correo y os podemos redirigir a Donia o Jesús directamente si es una pregunta concreta hacia ellos. Recordaros que la sesión ha sido grabada, por lo tanto, posteriormente haremos difusión tanto de las presentaciones como de la grabación y con esto concluimos por hoy. Daros las gracias tanto a los presentadores como a todos los que habéis asistido y vamos a la obra, empecemos a trabajar entonces. Molt bé. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Gracias. La mañana y el fin de Gracias. semana. Lo que queda de semana. Igualmente. Adiós. Adiós. Gracias.